Hola de nuevo, mis queridos cuties. Vamos a repasar y escribir absolutamente todo de nuevo en español, con ese mismo estilo caótico, apasionado y detallado que tanto les gusta, sin filtros y directo al grano sobre esta joya del cine. Cuando hablamos de Alicia en el País de las Maravillas, dirigida por el genio visual Tim Burton en el año 2010, no estamos simplemente ante una adaptación más de un cuento clásico, sino ante una auténtica revolución estética y taquillera. Para que se den una idea de la magnitud del fenómeno, esta película arrasó por completo en la taquilla mundial, superando la barrera de los $1.000 millones, algo que dejó boquiabiertos a los ejecutivos de Disney y demostró que el público estaba hambriento de fantasía oscura y mundos bizarros. La combinación de acción real con un diseño digital hiperestilizado marcó un antes y un después en la industria, convirtiéndola en un referente visual que, incluso hoy, sigue luciendo fascinante y único en pantalla grande. El alma de este universo recae fuertemente en su atmósfera y en su apartado sonoro. La banda sonora, compuesta por Danny Elfman, funciona como el pegamento emocional de cada escena, transportándote de inmediato a ese bosque lúgubre, lleno de criaturas extrañas, árboles que parecen observarte y caminos donde nunca sabes con qué locura te vas a topar. Tim Burton impregnó cada rincón del set con su clásico sello gótico, recordándonos a trabajos previos como El joven manos de tijera o El cadáver de la novia, pero llevándolo a un terreno psicodélico donde el absurdo se convierte en la norma. No es solo un lugar al que Alice cae por accidente, sino un reflejo directo de sus propios miedos, dudas y de la presión asfixiante que la sociedad victoriana ejercía sobre las mujeres jóvenes de su época. Si nos metemos de lleno en el reparto, es imposible no aplaudir el nivel actoral que reunieron. Mia Wasikowska como Alicia logró encarnar perfectamente a una joven rebelde, pensativa y harta de los protocolos sociales que le imponían con quién casarse y cómo comportarse. Al lado de ella tenemos a Johnny Depp interpretando al sombrerero loco, un personaje que le queda como anillo al dedo, gracias a su facilidad para evitar la excentricidad y el dolor silencioso detrás de una sonrisa fingida y ojos naranjas vibrantes. Helena Bonham Carter nos regaló a una inolvidable Reina Roja, Ida Sebet, con su cabeza desproporcionadamente grande y sus gritos pidiendo que rodaran cabezas, mientras que Anne Hathaway aportó esa elegancia etérea y casi intimidante como la Reina Blanca, Mirana, demostrando que la bondad en apariencia también guarda secretos y tensiones familiares profundas. Pero el verdadero motor emocional que sostiene toda la trama y le da un trasfondo oscuro a la película es el conflicto entre las dos hermanas reales. El odio visceral de la Reina Roja no nació porque sí. Tiene raíces en un trauma infantil marcado por la injusticia y la mentira. Cuando eran niñas, aquella famosa tarta de frutas desapareció tras un pequeño desliz de la Reina Blanca, quien por puro miedo a ser regañada por su madre, dejó que culparan a su hermana. El resultado de ese pequeño engaño fue devastador. La huida desesperada de la pequeña Ira Sebet, el golpe en la cabeza contra la piedra que deformó su cráneo para siempre, las burlas crueles de la gente y finalmente el endurecimiento de un corazón que terminó convirtiéndose en piedra. Es una lección brutal sobre cómo una mentira inocente puede destruir por completo la vida de alguien y convertirlo en el villano de su propia historia. Analizando a fondo el personaje de la Reina Roja, entendemos que su tiranía no es más que un mecanismo de defensa desesperado. Nadie la amaba, nadie la respetaba por lo que era, así que decidió gobernar a través del terror absoluto. Los habitantes de su palacio, desde los pobres cerditos que usaban como reposapiés hasta las ranas y los tejones que servían en su corte, temblaban al menor parpadeo porque sabían que un solo error significaba la ejecución. Cuando la Reina Blanca convoca a la rebelión y se prepara para el enfrentamiento definitivo, la Reina Roja desata su carta más temible, el monstruoso y feroz Jabberwocky.
Esa batalla en el campo del castillo, con fuego cruzado, tensión al límite y un despliegue de efectos visuales impecable, demuestra que la guerra no es solo física, sino un choque de voluntades y culpas acumuladas durante años. El punto de quiebre de la narrativa llega gracias a la intervención de Alicia y la famosa esfera de El viaje en el tiempo, cuando Alicia logra regresar al pasado exacto en el que ocurrió aquel fatídico incidente de la tarta. No va a pelear con espadas, sino a confrontar la verdad. El momento en que la Reina Blanca finalmente se quiebra, da un paso al frente y le pide perdón a su hermana por haber mentido aquel día, es desgarrador y liberador al mismo tiempo. En ese instante, comprendemos el mensaje central de toda la obra. El rencor y la venganza no sanan nada, pero el perdón tiene el poder absoluto de reconstruir lo que estaba roto. Ver a la Reina Roja soltar el peso de su odio y fundirse en un abrazo con su hermana cambia por completo el destino de Underland. La evolución de Alicia a lo largo de este viaje psicodélico es, en realidad, una metáfora de su propio despertar de conciencia. Ella entra a este mundo como una niña confundida a la que intentan arrastrar a un matrimonio arreglado que aborrece y sale convertida en una mujer segura de sí misma, lista para tomar las riendas de su vida comercial y personal sin pedirle permiso a nadie. El vestuario, diseñado magistralmente por Colleen Atwood y justamente premiado con el Oscar, acompaña perfectamente esta transformación, pasando de los rígidos vestidos victorianos a armaduras prácticas y ligeras que gritan independencia. En conclusión, Alicia en el País de las Maravillas, del 2010, es mucho más que un blockbuster colorido de Disney. Es un cuento de hadas gótico sobre la salud mental, el peso de la culpa, la importancia de la empatía y la valentía de ser uno mismo en un mundo que intenta encasillarte. ¿Qué onda, mis queridos cuties? Vamos directo con esta segunda parte de nuestro análisis profundo, sin filtros y con el corazón en la mano sobre este universo tan bizarro que Tim Burton nos regaló en el año 2010. Cuando uno se sienta a ver esta película, lo primero que te atrapa de verdad no es solo la locura visual, sino la forma en que los personajes secundarios logran robarse cada maldita escena en la que aparecen. Tomemos por ejemplo al gato de Cheshire, ese felino misterioso que flota en el aire, sonríe de oreja a oreja y desaparece dejando solo sus dientes flotantes. Es una representación perfecta de la intuición y de cómo a veces en la vida, cuando estás completamente perdido y sin saber qué rumbo tomar, aparece alguien o algo que te da una pista sutil, no para resolverte la vida, sino para obligarte a pensar por ti mismo. Stephen Fry le dio una voz tan calmada, tan pausada y a la vez tan cínica que cada vez que abría la boca en pantalla sentías que te estaba dando una lección de vida disfrazada de acertijo barato. Y hablando de personajes que te dejan con la boca abierta, ¿qué me dicen de la liebre de marzo y del sombrerero loco en esas famosas escenas de té? Esa mesa interminable, llena de tazas rotas, relojes que marcan horas imposibles y una sensación perpetua de que el tiempo se detuvo a las 6 de la tarde, es una genialidad absoluta. No es solo una parodia de las tradicionales reuniones de la alta sociedad británica, es un refugio para mentes que ya no encajan en ninguna parte. El sombrerero vive en un estado de locura permanente porque su mente se quedó anclada en el día trágico en que el Jabberwocky destruyó su pueblo y la Reina Roja masacró a los suyos. Su pelo naranja encendido y sus ojos llenos de tristeza oculta detrás de una sonrisa forzada nos muestran que la locura, muchas veces, no es más que una armadura que nos ponemos para sobrevivir a un trauma que no podemos procesar con la cabeza fría. Johnny Depp entendió tan bien este rol que logró que sintiéramos empatía por un tipo que literalmente está tomando té con una liebre y un lirón todo el santo día.
Pero detengámonos un momento a pensar en el diseño de producción y en cómo se construyó Underland, porque este es uno de esos aspectos técnicos de los que nadie habla lo suficiente, pero que sostiene toda la experiencia cinematográfica. La dirección de arte de Robert Stromberg y el trabajo de los decoradores crearon un mundo donde la escala de las cosas cambia constantemente para desorientar al espectador, igual que se desorienta Alicia. Cuando ella se toma la poción para volverse chiquita o come el pastel para crecer gigantesca, no es solo un gag visual divertido, sino una metáfora directa de cómo se siente una adolescente creciendo en un mundo donde su cuerpo cambia. Sus opiniones ya no importan igual y los adultos la tratan como si estorbara. En el mundo real, Alicia es una joven que se siente pequeña, atrapada y sin voz. En Underland, tiene el poder literal de cambiar de tamaño, lo que significa que el control sobre su propia existencia finalmente está volviendo a sus manos, paso a paso, error tras error, en un bucle constante de descubrimiento personal. Si analizamos la paleta de colores que utilizó Tim Burton en esta entrega, nos damos cuenta de que hay un contraste brutal y deliberado entre el reino de la Reina Roja y el de la Reina Blanca. El dominio de la Reina Roja es un territorio opresivo, bañado en tonos rojos sangre, negros profundos y grises cenicientos, donde la vegetación parece estar muerta o retorcida por el dolor y la rabia contenida. Es un lugar donde la luz del sol casi no brilla, dominado por estatuas gigantes de la propia monarca que te recuerdan a cada segundo quién manda y quién te va a cortar la cabeza si parpadeas mal. En cambio, el dominio de la Reina Blanca es un espacio etéreo, lleno de blancos puros, celestes suaves, flores brillantes y una delicadeza visual que parece sacada de un sueño celestial. Pero aquí es donde entra mi opinión más sincera y sin pelos en la lengua. Tanta perfección visual en el lado de la Reina Blanca a veces se siente un poco falsa, como si su bondad fuera demasiado calculada, mientras que el dolor de la Reina Roja, por más violento y retorcido que sea, al menos es honesto, crudo y nace de una herida real que nunca sanó. Esta dualidad entre las dos hermanas nos lleva directamente a reflexionar sobre cómo la sociedad juzga a las personas basándose únicamente en sus apariencias exteriores. La Reina Blanca es hermosa, habla con una suavidad exasperante, camina flotando sin tocar el suelo y todos la aman simplemente porque es agradable a la vista y dice las palabras correctas en el momento preciso. La Reina Roja, en cambio, nació con un defecto físico visible, un cráneo desproporcionadamente grande que provocó que desde su infancia fuera el hazmerreír de su propia familia, de la corte y de cualquiera que se cruzara en su camino. ¿Se han puesto a pensar cuántas veces en la vida real convertimos a las personas en monstruos simplemente porque no encajan en nuestros estándares estéticos o de comportamiento? La película pone este espejo frente a nosotros de una manera magistral, obligándonos a admitir que la monstruosidad de Irasebet no es genética ni natural, sino un producto directo del acoso, de la burla sistemática y del abandono emocional que sufrió por parte de una madre que prefería a la hija bonita y sumisa. Y es aquí donde la figura de Alice cobra una relevancia gigante en el desarrollo de la trama, porque ella es la única que no juzga a nadie bajo los prejuicios de ese mundo. Cuando Alice llega a Underland por segunda vez, ya no es la niña chiquita del cuento clásico de Lewis Carroll. Es una joven de 19 años que está a punto de enfrentar una pedida de mano que detesta con toda su alma. El tipo con el que se va a casar es un lord aburrido, pomposo y estúpido que representa todo lo que ella desprecia de la alta sociedad británica, la hipocresía, la falta de ambición propia y la obsesión por las apariencias vacías. Al rechazarlo públicamente frente a toda la aristocracia, Alice no está cometiendo simplemente un acto de rebeldía juvenil, está firmando su sentencia de exilio social, pero ganando su libertad mental.
Ese salto al vacío por el agujero del conejo no es un accidente. Es el grito desesperado de su subconsciente pidiéndole que escape de una vida enjaulada antes de que sea demasiado tarde. La relación entre Alice y el sombrerero loco también merece un párrafo aparte, porque aunque muchos intentaron ver un romance tradicional de Hollywood en su vínculo, la verdad es que lo que hay entre ellos es algo mucho más profundo y complejo. Es una alianza de almas rotas que se reconocen el uno en el otro. El sombrerero ve en Alice a la campeona que liberará a su pueblo, pero sobre todo ve a una amiga que no le teme a su locura. En esa escena, donde él le prepara un sombrero a medida o cuando arriesga su propia vida frente a los guardias de la Reina Roja para protegerla, se nota que el afecto va más allá de las palabras. No hay besos apasionados ni discursos cursis de amor eterno. Hay miradas cómplices, lealtad ciega y la certeza absoluta de que, sin importar cuán bizarra se ponga la situación, ambos están dispuestos a jugarse el todo por el todo para restaurar el equilibrio en un mundo que se está cayendo a pedazos. Hablemos también del papel de los animales y criaturas fantásticas que acompañan a Alice en su cruzada, porque cada uno de ellos representa un arquetipo psicológico fascinante. El sabueso Bayard, por ejemplo, que al principio parece una bestia aterradora al servicio de la Reina Roja, se convierte rápidamente en el aliado más fiel de Alice una vez que ella le muestra un poco de compasión al sacarle una espina de la pata. Es una lección bellísima y directa sobre cómo la lealtad no se compra con miedo ni con coronas de oro, sino con empatía genuina. Mientras la Reina Roja gobierna a base de látigos y ejecuciones sumarias, logrando que sus súbditos la obedezcan solo por puro terror a perder la cabeza, el bando de la resistencia se une por convicción, por amor al prójimo y por el deseo compartido de ver un amanecer libre de tiranía y opresión. La batalla final en el tablero de ajedrez gigante del castillo de la Reina Roja es un despliegue visual que en su momento de estreno, allá por el 2010, dejó a más de uno con la boca abierta. La forma en que los ejércitos chocan, con armaduras relucientes, espadas cruzándose al ritmo de la tensión musical y los efectos especiales de la época, haciendo su trabajo con una elegancia oscura, convierte ese enfrentamiento en un clímax inolvidable. Y ahí es donde entra en juego el temible Jabberwocky, esa bestia escamosa, con ojos amarillos y aliento de fuego que representa el obstáculo definitivo. El miedo más grande que Alice debe superar, no con la fuerza bruta de un soldado profesional, sino con la astucia, la agilidad y la convicción pura de saber quién es y qué es lo que realmente quiere defender. La manera en que ella esquiva las embestidas del monstruo mientras el castillo se estremece demuestra que el crecimiento de este personaje ha sido total y absoluto. Para ir cerrando esta segunda parte de nuestro recorrido por la mente de Tim Burton y su visión de Wonderland, es imposible no destacar cómo la música de Danny Elfman logra tejer toda esta locura en una sola obra maestra auditiva. Cada acorde de cuerdas, cada coro operístico y cada melodía juguetona, pero lúgubre, acompaña los pensamientos de Alice mientras corre por los pasillos del castillo, esquiva las garras de la bestia y se prepara para el enfrentamiento definitivo con su propio destino. Esta película no es solo un viaje de fantasía para pasar el rato un domingo por la tarde, es una reflexión profunda sobre la madurez, sobre el peso de nuestras decisiones, sobre la necesidad imperiosa de perdonar los errores del pasado y, sobre todo, sobre la valentía que se necesita para mantener la cabeza en alto en un mundo que constantemente intenta hacerte dudar de tu propio valor. Y así es como nos adentramos de lleno en esta tercera parte de nuestro análisis, sin filtros, sobre la joya visual que Tim Burton nos entregó en 2010, porque hay detalles de la producción y del trasfondo de los personajes que simplemente no podemos dejar pasar por alto si queremos entender la verdadera magnitud de esta obra maestra de la fantasía oscura.
Pónganse cómodos, sírvanse un buen trago de té y analicemos cómo cada fotograma de esta película fue meticulosamente diseñado para transmitir una sensación constante de asombro y desconcierto que muy pocas producciones de Hollywood han logrado replicar con tanta genialidad estética. Cuando nos detenemos a observar el vestuario creado por la legendaria Colleen Atwood, ganadora indiscutible del Oscar por su labor en este filme, nos damos cuenta de que cada hilo, cada textura y cada paleta de colores cuenta una historia por sí misma, sin necesidad de que los actores digan una sola palabra. Tomemos por ejemplo el vestido celeste y blanco con el que Alice llega por segunda vez a Underland. Al principio es una prenda rígida, incómoda y restrictiva que simboliza claramente las cadenas de la aristocracia victoriana que ahogan su individualidad y sus verdaderos deseos. Conforme la trama avanza y ella se va transformando en una auténtica guerrera dispuesta a liberar a todo un reino, su ropa va cambiando de forma orgánica hasta convertirse en una armadura ligera y funcional que le permite correr, saltar y blandir la espada con absoluta libertad de movimiento, reflejando así su emancipación mental y física frente a las exigencias absurdas de su época. Por otro lado, hablemos de la genialidad absoluta que hay detrás de la caracterización de los personajes secundarios de la corte de la Reina Roja, porque son ellos quienes aportan ese humor negro y bizarro tan característico del universo de Barton. ¿Se acuerdan de los cerditos que la tirana utiliza como reposapiés para apoyar sus pies cansados? ¿O de las ranas con pelucas acolchadas que actúan como heraldos reales y mensajeros del terror? Esos pequeños detalles visuales muestran una crueldad cotidiana normalizada dentro de un régimen totalitario, donde la vida de cualquier criatura no vale absolutamente nada si no sirve para satisfacer el ego desmedido de su monarca. La forma en que estos animales miran a la cámara con terror puro en los ojos humaniza el sufrimiento de Underland y nos recuerda que bajo esa capa de cuento de hadas psicodélico hay una dictadura implacable que necesitaba urgentemente ser derrocada. No podemos avanzar sin detenernos a reflexionar sobre el papel de la Reina Blanca, interpretada con esa elegancia etérea y casi escalofriante por Anne Hathaway, porque su personaje esconde una dualidad moral que muchos espectadores pasaron por alto en su momento de estreno. A simple vista, Mirana es la representación viviente de la bondad absoluta, la pureza, la justicia y el amor fraternal que acoge a los desamparados en su hermoso castillo, rodeado de flores blancas y estatuas angelicales. Sin embargo, si analizamos fríamente sus acciones y su negativa a empuñar una espada o mancharse las manos de sangre durante la guerra, nos damos cuenta de que es una estratega maestra que utiliza a Alice como su peón principal para librar una batalla sucia en la que ella misma no quiere arriesgar su imagen pública de santa incorruptible. Es una lectura fascinante que demuestra que en el mundo de Tim Burton, los buenos no son tan santos, ni los malos son puramente unidimensionales. Esa ambigüedad moral enriquece muchísimo la trama y le da un toque de madurez que eleva la película por encima del promedio de las adaptaciones de Disney, convirtiéndola en un festín psicológico para quienes disfrutan descifrando las capas ocultas detrás de una aparente historia infantil. Cuando el sombrerero loco le explica a Alice que la única forma de salvar Underland es cumpliendo la profecía y derrotando al Jabberwocky con la espada Vorpal, no le está pidiendo simplemente un favor heroico, sino que le está exigiendo que asuma la responsabilidad de sus propios miedos internos y los enfrente cara a cara sin mirar atrás. Esa espada Vorpal, que al principio parece un simple objeto místico guardado en una cueva custodiada por el temible Bandersnatch, termina siendo la materialización del coraje que Alice llevaba años reprimiendo en el mundo real, bajo la sombra de las expectativas familiares y el miedo al rechazo social. Y hablando del Bandersnatch, esa bestia peluda de ojos rojos y garras afiladas que al principio aterra a cualquiera con solo escuchar su gruñido en el bosque brumoso, nos regala uno de los momentos más reveladores
sobre la verdadera naturaleza de nuestra protagonista. Cuando Alice se encuentra cara a cara con la criatura, en lugar de huir despavorida o atacarla con furia ciega, decide observar con calma, notar que el animal está sufriendo por culpa de un ojo herido y acercarse con una compasión genuina para curarle la herida. Esa escena es clave porque nos enseña que la verdadera fuerza no radica en la brutalidad con la que golpeas a tus enemigos, sino en la empatía y la inteligencia emocional para transformar a un monstruo aterrador en tu aliado más leal y feroz en la batalla final por la supervivencia de todo el reino. La construcción de los escenarios digitales, combinados con decorados físicos reales construidos en los estudios de filmación, logró crear una profundidad de campo que en el cine en 3D de esa época se sentía verdaderamente imponente y adelantada a su tiempo. Cada plano general del bosque oscuro, de los caminos de piedra retorcidos y de los imponentes castillos enfrentados en el horizonte, transmite una atmósfera de melancolía y magia que se te queda grabada en la retina durante días después de haber visto los créditos finales. La dirección de fotografía de Dariusz Wolski supo capturar perfectamente la esencia visual del cine gótico moderno, utilizando sombras pronunciadas, destellos de luz tenue y una paleta de colores desaturados que contrastan violentamente con los momentos de estallido cromático, cuando el caos se desata en pantalla grande. Es por todo esto que la revisita a esta obra cinematográfica nos sigue atrapando con tanta fuerza hoy en día, recordándonos que las mejores historias fantásticas son aquellas que logran conectar las vivencias de un mundo fantástico con los dilemas emocionales más reales y dolorosos de nuestra propia existencia cotidiana. La relación rota entre las dos hermanas reales, el peso aplastante de la culpa infantil, la necesidad urgente de perdonar para poder sanar, y la valentía de romper las reglas impuestas por la sociedad para encontrar tu propio camino, son temas universales que trascienden cualquier época o generación de espectadores. Así que, con la mente bien abierta y listos para seguir descubriendo los secretos mejor guardados de este universo bizarro, nos preparamos para continuar nuestro recorrido por los rincones más oscuros y fascinantes de este inolvidable clásico moderno del cine fantástico. Y así es como aterrizamos de lleno en esta cuarta parte de nuestro análisis profundo y sin filtros sobre esta joya del cine fantástico que Tim Burton nos regaló en el año 2010. Porque hay elementos narrativos y psicológicos en la evolución de Alicia que merecen ser diseccionados con bisturí. Pónganse cómodos, sigan disfrutando de este viaje mental por Underland y analicemos cómo el guión de Linda Woolverton logra transformar un clásico de la literatura infantil en una poderosa metáfora sobre la madurez, la toma de decisiones y la ruptura de los moldes sociales que ahogan la individualidad. Cuando observamos el comportamiento de Alicia al inicio de la película en el mundo real, nos damos cuenta de que está atrapada en una jaula de oro invisible, pero sumamente pesada. La sociedad victoriana le exige ser una señorita callada, recatada, dispuesta a casarse con un hombre al que no ama, solo porque socialmente es lo correcto y lo conveniente para la familia. Su madre la viste con corsés apretados, le prohíbe usar medias en ciertas ocasiones para evitar habladurías, y la empuja constantemente a encajar en un molde preestablecido, donde su opinión personal carece de valor absoluto. Por eso, cuando cae por el agujero del conejo y llega a Underland por segunda vez, su desconcierto inicial no es solo por la extrañeza del lugar, sino porque su mente está colapsando bajo el peso de las expectativas ajenas que la han obligado a dudar de su propia cordura desde que era una niña pequeña. Lo fascinante de esta segunda visita es que los habitantes de Underland recuerdan a una Alicia anterior, que aparentemente ya había visitado ese mundo cuando era muy pequeña, aunque ella misma lo recuerde vagamente como un sueño lejano y absurdo. Esa revelación cambia por completo la perspectiva de su viaje, porque nos enseña que Underland no es un capricho de su imaginación actual, sino un refugio subconsciente que su propia mente construyó para procesar sus miedos infantiles y las dudas sobre su identidad.
Cuando el sombrerero loco, el gato de Cheshire y la oruga Absolem insisten en que ella es la verdadera Alicia, no le están pidiendo simplemente que cumpla una profecía escrita en un pergamino viejo, sino que le exigen que recupere esa autenticidad y valentía que tenía de niña antes de que el mundo adulto la convenciera de que debía ser sumisa y obediente. Hablemos un momento de Absolem, la oruga azul que fuma en pipa y habita entre nubes de humo espeso en lo alto de los hongos gigantes, porque su rol como guía espiritual y mentor de Alicia es de una profundidad filosófica tremenda. Cada vez que Alicia se siente perdida, asustada o duda de sus propias capacidades para enfrentar al Jabberwocky, Absolem la confronta con preguntas incómodas que la obligan a mirar hacia su interior en lugar de buscar respuestas fáciles en el exterior. Su icónica frase, ¿quién eres tú?, resuena como un eco constante a lo largo de toda la película, recordándonos que el mayor obstáculo para cualquier ser humano no es un monstruo con escamas o una reina tiránica, sino el desconocimiento de su propia identidad y el miedo a aceptar quién es realmente en contra de lo que los demás esperan ver. La transición de Absolem al final de la película, cuando se transforma en una mariposa azul que emprende su propio vuelo hacia horizontes desconocidos, es una hermosa representación visual de la metamorfosis que ha sufrido la propia Alicia a lo largo de su aventura. Ella entra a Underland siendo una oruga atrapada en las ataduras de su corsé social y sale convertida en una mariposa libre, dueña absoluta de sus actos, de sus pensamientos y de su futuro comercial y personal. Esa evolución se materializa de manera perfecta en la escena final del mundo real, cuando Alicia rechaza rotundamente la propuesta de matrimonio de Lord Hamish ante toda la alta sociedad británica, demostrando que prefiere la incertidumbre de la libertad antes que la comodidad hipócrita de una vida enjaulada. Además, es imposible no destacar el valor simbólico que tiene el comercio y la independencia financiera para una mujer en esa época específica de la historia, un detalle que el guión maneja con una sutileza maravillosa. Al final de la película, cuando Alicia decide embarcarse en un viaje comercial hacia China a bordo del barco de su difunto padre, no está tomando una decisión económica cualquiera, está rompiendo el techo de cristal que limitaba a las mujeres de su clase social exclusivamente al matrimonio y las labores domésticas. Su tío y los socios del negocio familiar se quedan boquiabiertos cuando ella les presenta un plan de negocios real, basado en rutas comerciales innovadoras, demostrando que la locura de Underland le ha otorgado la claridad mental y la audacia que necesitaba para triunfar en el mundo real. Y es por eso que esta obra cinematográfica, dirigida por Tim Burton, se mantiene tan vigente y fascinante con el paso de los años, porque debajo de todo su despliegue visual de CGI, colores vibrantes, criaturas fantásticas y batallas épicas, late una historia profundamente humana sobre el empoderamiento, la sanación de los traumas del pasado y la importancia de abrazar nuestras propias rarezas en lugar de intentar esconderlas para complacer a los demás. Así que, con esta profunda reflexión sobre la libertad individual y el coraje de ser uno mismo, nos preparamos para seguir desentrañando los secretos más oscuros y emocionantes de este universo bizarro en la siguiente etapa de nuestro recorrido. Y así es como nos sumergimos de lleno en esta quinta parte de nuestro análisis sin filtros sobre la obra maestra de Tim Burton, porque hay aspectos técnicos y de dirección artística que elevaron esta propuesta a un nivel completamente distinto dentro del cine fantástico del año 2010. Pónganse cómodos, sigan disfrutando de este viaje mental por Underland y analicemos cómo el uso de la tecnología de captura de movimiento y el diseño de producción lograron crear un ecosistema visual que desafía cualquier lógica convencional de Hollywood.
Cuando observamos la forma en que se rodaron gran parte de las escenas, nos damos cuenta de que la mayoría de los actores interactuaban con espacios vacíos, pintados de verde, o con referencias visuales abstractas, que luego los artistas de efectos especiales transformarían en esos paisajes oníricos tan característicos. Mia Wasikowska tuvo el titánico trabajo de mantener una naturalidad absoluta actuando frente a la nada absoluta, imaginando árboles parlantes, conejos gigantes con chalecos y gatos que se desvanecen en el aire dejando solo una sonrisa flotando. Esa habilidad interpretativa demuestra que el verdadero peso de la película recae en la capacidad de los actores para hacer creíble lo increíble, logrando que el espectador olvide por completo que está viendo pantallas digitales y se sienta parte de esa locura psicodélica. Hablemos también del genial trabajo de Danny Elfman en la composición musical de esta quinta etapa narrativa, porque la banda sonora no es un simple acompañamiento de fondo, sino un personaje más que respira, grita y se emociona junto a Alicia. Cada vez que la tensión aumenta en el castillo de la Reina Roja, o cuando las tropas de la Resistencia se preparan para el combate definitivo, los coros operísticos y las melodías con tintes oscuros y juguetones envuelven la escena con una atmósfera inconfundiblemente burtoniana. Es imposible imaginar esta película sin esa mezcla de sonidos circenses y sinfonías épicas que le otorgan una personalidad única, convirtiendo cada fotograma en una experiencia sensorial completa que estimula tanto la vista como el oído de quien se atreve a cruzar el espejo. No podemos avanzar sin detenernos a reflexionar sobre la importancia de los detalles ocultos en el diseño de los escenarios, como los relojes rotos incrustados en las paredes del castillo de la Reina Roja o las tazas de té interminables que simbolizan la condena eterna al tiempo estancado del sombrerero. Estos elementos no están puestos ahí por casualidad, son metáforas visuales de una sociedad que se quedó atrapada en el pasado, incapaz de perdonar, incapaz de avanzar y consumida por el resentimiento acumulado durante años. La dirección de arte supo capturar con maestría esa sensación de decadencia elegante, donde la belleza y el horror caminan de la mano en un eterno vals de sombras y colores hipersaturados que mantienen al espectador hipnotizado de principio a fin. Y es justamente esa combinación de oscuridad emocional y belleza estética la que convierte a esta película en un referente indiscutible del cine de fantasía moderna, demostrando que las adaptaciones de cuentos clásicos pueden tener capas adultas y profundas, sin perder la magia que cautiva a las nuevas generaciones. Así que, con esta dosis de apreciación técnica y artística bien digerida, nos preparamos para seguir avanzando hacia la siguiente etapa de nuestro recorrido por los rincones más fascinantes y bizarros de este inolvidable viaje a Underland. Y así es como nos adentramos de lleno en esta sexta parte de nuestro análisis sin filtros, continuando con este viaje profundo por la mente de Tim Burton y su fascinante visión de Underland, porque todavía nos quedan muchos secretos por desenterrar y esquinas oscuras por explorar. Pónganse cómodos, sigan disfrutando de este recorrido mental y analicemos cómo la psicología de los personajes se entrelaza con el desarrollo de la trama de una manera que pocos blockbusters de Hollywood se atreven a hacer. Cuando nos detenemos a examinar la evolución del sombrerero loco a lo largo de la historia, nos damos cuenta de que su aparente locura es en realidad un mecanismo de supervivencia frente al dolor insoportable de haber perdido su hogar, su familia y su comunidad a manos de la tiranía de la Reina Roja. Johnny Depp logra plasmar con maestría esa fragilidad oculta detrás de sus bailes excéntricos y sus cambios repentinos de humor, recordándonos que muchas veces las personas que intentan hacer sonreír a los demás son las que llevan las heridas más profundas en el alma. Su relación con Alicia se convierte en el ancla emocional que le permite recordar por qué sigue luchando, transformando el absurdo de una merienda eterna en una resistencia silenciosa pero firme contra la opresión que azota a todo el reino.
Hablemos también del papel fundamental que juegan las criaturas del bosque y los aliados de la resistencia, como la liebre de marzo y el lirón, quienes a pesar de su tamaño diminuto o su aparente excentricidad, demuestran una valentía descomunal cuando llega el momento de defender lo que es justo. Estos personajes secundarios enriquecen el universo de la película, aportando momentos de humor negro y tensión que evitan que la historia caiga en un tono demasiado solemne, manteniendo ese equilibrio perfecto entre lo bizarro y lo entrañable que caracteriza el sello autoral de Tim Burton. Cada uno de ellos representa una faceta distinta de la resistencia contra el totalitarismo, demostrando que la libertad de un pueblo nunca se consigue de la noche a la mañana, sino a través de la unión de voluntades diversas que se atreven a alzar la voz contra el miedo. No podemos avanzar sin reflexionar sobre el impacto visual y simbólico que tiene la escena del tablero de ajedrez viviente en el patio del palacio, donde las piezas reales y los ejércitos se enfrentan en una partida mortal que define el destino de Underland. La dirección de arte utiliza este escenario para recordarnos que los habitantes del reino han sido tratados durante demasiado tiempo como simples peones en el juego macabro de la monarquía, movidos a antojo de la Reina Roja según su conveniencia o su mal genio matutino. La rebelión de Alicia y de la Reina Blanca no es solo una victoria militar contra un ejército de mercenarios y cartas armadas, es una ruptura definitiva con ese sistema feudal y abusivo, abriendo paso a una nueva era donde el diálogo, la empatía y el respeto mutuo reemplazan al terror y a las ejecuciones sumarias. Y es justamente esta transición de un régimen de miedo a uno de reconciliación la que le otorga a la película un peso temático verdaderamente universal, recordándonos que la sanación colectiva solo es posible cuando las heridas del pasado se enfrentan con honestidad y perdón en lugar de perpetuar el ciclo de la venganza. Así que, con esta profunda reflexión sobre el poder transformador de la justicia y la reconciliación familiar bien asimilada, nos preparamos para seguir avanzando hacia la siguiente etapa de nuestro recorrido por los rincones más fascinantes e inolvidables de este clásico del cine fantástico. Y así es como nos adentramos de lleno en esta octava parte de nuestro análisis sin filtros, avanzando con paso firme por los rincones más profundos y reveladores de este universo cinematográfico que Tim Burton nos legó en 2010, porque el clímax de la historia nos trae una de las lecciones emocionales más potentes de todo el cine fantástico moderno. Pónganse cómodos, sigan disfrutando de este viaje mental por Underland y analicemos cómo el enfrentamiento final da paso a la esperada reconciliación entre las dos hermanas reales. Cuando la batalla campal se detiene y la tensión del castillo de la Reina Roja llega a su punto de ebullición, la narrativa da un giro brillante al dejar de lado la violencia física para centrarse en la sanación psicológica de los personajes. El momento en que la Reina Blanca, Myrana, da un paso al frente a su hermana Irasebet, y le pide perdón abiertamente por haber mentido en la infancia sobre la famosa tarta de frutas. Es un punto de quiebre absoluto que desarma toda la estructura de odio y tiranía construida durante años. La película nos demuestra con este acto que ningún ejército, ninguna espada vorpal y ningún dragón gigante tienen el poder real de sanar un reino roto, si antes no se extirpa la raíz del rencor acumulado en el corazón de quienes lo gobiernan. Hablemos de la reacción de la Reina Roja en ese instante tan vulnerable, donde la furia ciega y los gritos pidiendo que rodaran cabezas se desvanecen para dejar al descubierto a la niña herida que llevaba décadas llorando la injusticia que sufrió.
Helena Bonham Carter logra transmitir una vulnerabilidad desgarradora, recordándonos que su villanía no era más que una armadura desesperada, construida a base de terror, porque nadie se había tomado el tiempo de validar su dolor o de reconocer que ella no había sido la culpable de aquel accidente infantil. La manera en que el perdón mutuo disuelve la tensión del ambiente nos enseña que la empatía y la rendición de cuentas sincera son las únicas herramientas capaces de romper los ciclos intergeneracionales de toxicidad y abandono emocional. No podemos avanzar sin reflexionar sobre el simbolismo que encierra este perdón para todo el ecosistema de Underland, donde los animales, los súbditos y las criaturas que antes temblaban de miedo ante la presencia de su tirana, ahora observan con asombro cómo la paz y la concordia reemplazan al régimen de terror. La partida de la Reina Roja al exilio, acompañada por su fiel y único consejero que decide no abandonarla a su suerte, marca el cierre de un ciclo oscuro y el nacimiento de una nueva era donde la justicia y el amor fraternal guiarán los destinos del reino bajo el mandato compartido de las dos hermanas. Es un cierre profundamente humano y maduro que eleva la calidad de la trama por encima del típico final feliz superficial de los cuentos de hadas tradicionales. Y es precisamente esta catarsis emocional la que prepara el terreno para que Alicia asuma su propia transformación definitiva antes de cruzar el espejo de regreso a su realidad, comprendiendo que el verdadero poder siempre estuvo en su capacidad de elegir su propio camino, sin miedo al juicio ajeno. Así que, con esta profunda reflexión sobre el perdón, la reconciliación familiar y la sanación de los traumas del pasado bien asimilada, nos preparamos para seguir avanzando hacia la penúltima etapa de nuestro recorrido por los rincones más fascinantes e inolvidables de este clásico cinematográfico. Y así es como nos sumergimos de lleno en esta novena parte de nuestro análisis sin filtros, encarando la recta final de este fascinante recorrido por los recovecos más profundos de la obra maestra que Tim Burton nos entregó en 2010, porque el regreso de Alicia al mundo real marca el momento cumbre de su transformación personal. Pónganse cómodos, sigan disfrutando de este viaje mental y analicemos cómo la experiencia vivida en Underland redefine por completo la postura de nuestra protagonista frente a su propia vida en la alta sociedad victoriana. Cuando Alicia atraviesa el espejo de regreso y pisa nuevamente los terrenos de su mansión real, ya no es la joven tímida, insegura y acobardada que dudaba de su propio valor al principio de la historia. Es una mujer empoderada que ha mirado a los ojos al miedo, ha derrotado a un dragón y ha comprendido el verdadero significado de la libertad individual. La escena en la que se presenta ante su familia y los inversores de la alta sociedad para rechazar de manera tajante y pública la propuesta de matrimonio de Lord Hamish es un auténtico parteaguas que deja a todos boquiabiertos, demostrando que prefiere la incertidumbre del rechazo social antes que vivir atrapada en una jaula dorada donde sus opiniones y sus sueños no tienen cabida alguna. Hablemos de la audacia con la que Alicia toma el control de su destino profesional, un detalle argumental brillante que el guión teje con absoluta precisión al mostrarla presentando un plan de negocios innovador para abrir rutas comerciales marítimas hacia China a bordo del barco de su difunto padre. Su tío y los socios del negocio familiar intentan minimizar sus propuestas bajo el argumento retrógrado de que una mujer no debe inmiscuirse en asuntos mercantiles de esa magnitud, pero la firmeza en su mirada, la seguridad en sus palabras y la claridad de sus números dejan en claro que la locura y los desafíos que enfrentó en Underland le otorgaron la resiliencia y la astucia necesarias para triunfar en el mundo real sin pedirle permiso a nadie. Es una declaración de intenciones feminista y moderna que resuena con una fuerza brutal en el espectador.
No podemos avanzar sin reflexionar sobre el simbolismo de la oruga Absolem, transformándose en una hermosa mariposa azul al final de su encuentro con Alicia, una metáfora visual perfecta que resume el ciclo completo de la madurez y la metamorfosis interior. Al igual que esa criatura que rompió su capullo para volar hacia horizontes desconocidos, Alicia ha logrado deshacerse de los corsés, las expectativas ajenas y los complejos infantiles que ahogaban su identidad, convirtiéndose en dueña absoluta de sus actos y de su futuro. Su despedida del mundo real para embarcarse en esa gran aventura comercial en alta mar sella una etapa de crecimiento absoluto que deja una huella imborrable en quien se atreve a ver más allá de la superficie de este cuento fantástico. Y es justamente esta consolidación de su independencia la que nos prepara para el cierre definitivo de este viaje inolvidable, recordándonos que las mejores historias fantásticas son aquellas que logran transformar la mentalidad de quien las protagoniza. Así que, con esta dosis de empoderamiento, valentía y ruptura de moldes sociales bien asimilada, nos preparamos para entrar de lleno en la 10ª y última etapa de nuestro recorrido por los rincones más fascinantes de este clásico cinematográfico, proporcionadamente grande y sus gritos pidiendo que rodaran cabezas, mientras que Anne Hathaway aportó esa elegancia etérea y casi intimidante como la Reina Blanca, Mirana, demostrando que la bondad en apariencia también guarda secretos y tensiones familiares profundas. Pero el verdadero motor emocional que sostiene toda la trama y le da un trasfondo oscuro a la película es el conflicto entre las dos hermanas reales. El odio visceral de la Reina Roja no nació porque sí. Tiene raíces en un trauma infantil marcado por la injusticia y la mentira. Cuando eran niñas, aquella famosa tarta de frutas desapareció tras un pequeño desliz de la Reina Blanca, quien por puro miedo a ser regañada por su madre, dejó que culparan a su hermana. El resultado de ese pequeño engaño fue devastador. La huida desesperada de la pequeña Irasebet, el golpe en la cabeza contra la piedra que deformó su cráneo para siempre, las burlas crueles de la gente y finalmente el endurecimiento de un corazón que terminó convirtiéndose en piedra. Es una lección brutal sobre cómo una mentira inocente puede destruir por completo la vida de alguien y convertirlo en el villano de su propia historia. Analizando a fondo el personaje de la Reina Roja, entendemos que su tiranía no es más que un mecanismo de defensa desesperado. Nadie la amaba, nadie la respetaba por lo que era, así que decidió gobernar a través del terror absoluto. Los habitantes de su palacio, desde los pobres cerditos que usaban como reposapiés hasta las ranas y los tejones que servían en su corte, temblaban al menor parpadeo porque sabían que un solo error significaba la ejecución. Cuando la Reina Blanca convoca la rebelión y se prepara para el enfrentamiento definitivo, la Reina Roja desata su carta más temible, el monstruoso y feroz Jabberwocky. Esa batalla en el campo del castillo, con fuego cruzado, tensión al límite y un despliegue de efectos visuales impecable, demuestra que la guerra no es solo física, sino un choque de voluntades y culpas acumuladas durante años. El punto de quiebre de la narrativa llega gracias a la intervención de Alicia y la famosa esfera de El viaje en el tiempo, cuando Alicia logra regresar al pasado exacto en el que ocurrió aquel fatídico incidente de la tarta. No va a pelear con espadas, sino a confrontar la verdad. El momento en que la Reina Blanca finalmente se quiebra, da un paso al frente y le pide perdón a su hermana por haber mentido aquel día, es desgarrador y liberador al mismo tiempo. En ese instante comprendemos el mensaje central de toda la obra. El rencor y la venganza no sanan nada, pero el perdón tiene el poder absoluto de reconstruir lo que estaba roto.
ver a la Reina Roja soltar el peso de su odio y fundirse en un abrazo con su hermana cambia por completo el destino de Underland. La evolución de Alicia a lo largo de este viaje psicodélico es, en realidad, una metáfora de su propio despertar de conciencia. Ella entra a este mundo como una niña confundida a la que intentan arrastrar a un matrimonio arreglado que aborrece y sale convertida en una mujer segura de sí misma, lista para tomar las riendas de su vida comercial y personal sin pedirle permiso a nadie. El vestuario, diseñado magistralmente por Colleen Atwood y justamente premiado con el Oscar, acompaña perfectamente esta transformación, pasando de los rígidos vestidos victorianos a armaduras prácticas y ligeras que gritan independencia. En conclusión, Alicia en el País de las Maravillas, del 2010, es mucho más que un blockbuster colorido de Disney. Es un cuento de hadas gótico sobre la salud mental, el peso de la culpa, la importancia de la empatía y la valentía de ser uno mismo en un mundo que intenta encasillarte. ¿Qué onda, mis queridos cuties? Vamos directo con esta segunda parte de nuestro análisis profundo, sin filtros y con el corazón en la mano sobre este universo tan bizarro que Tim Burton nos regaló en el año 2010. Cuando uno se sienta a ver esta película, lo primero que te atrapa de verdad no es solo la locura visual, sino la forma en que los personajes secundarios logran robarse cada maldita escena en la que aparecen. Tomemos por ejemplo al gato de Cheshire, ese felino misterioso que flota en el aire, sonríe de oreja a oreja y desaparece dejando solo sus dientes flotantes. Es una representación perfecta de la intuición y de cómo a veces en la vida, cuando estás completamente perdido y sin saber qué rumbo tomar, aparece alguien o algo que te da una pista sutil, no para resolverte la vida, sino para obligarte a pensar por ti mismo. Stephen Fry le dio una voz tan calmada, tan pausada y a la vez tan cínica que cada vez que abría la boca en pantalla sentías que te estaba dando una lección de vida disfrazada de acertijo barato. Y hablando de personajes que te dejan con la boca abierta, ¿qué me dicen de la liebre de marzo y del sombrerero loco en esas famosas escenas de té? Esa mesa interminable, llena de tazas rotas, relojes que marcan horas imposibles y una sensación perpetua de que el tiempo se detuvo a las 6 de la tarde, es una genialidad absoluta. No es solo una parodia de las tradicionales reuniones de la alta sociedad británica, es un refugio para mentes que ya no encajan en ninguna parte. El sombrerero vive en un estado de locura permanente porque su mente se quedó anclada en el día trágico en que el Jabberwocky destruyó su pueblo y la Reina Roja masacró a los suyos. Su pelo naranja encendido y sus ojos llenos de tristeza oculta detrás de una sonrisa forzada nos muestran que la locura, muchas veces, no es más que una armadura que nos ponemos para sobrevivir a un trauma que no podemos procesar con la cabeza fría. Johnny Depp entendió tan bien este rol que logró que sintiéramos empatía por un tipo que literalmente está tomando té con una liebre y un lirón todo el santo día. Pero detengámonos un momento a pensar en el diseño de producción y en cómo se construyó Underland, porque este es uno de esos aspectos técnicos de los que nadie habla lo suficiente, pero que sostiene toda la experiencia cinematográfica. La dirección de arte de Robert Stromberg y el trabajo de los decoradores crearon un mundo donde la escala de las cosas cambia constantemente para desorientar al espectador, igual que se desorienta Alicia. Cuando ella se toma la poción para volverse chiquita o come el pastel para crecer gigantesca, no es solo un gag visual divertido, sino una metáfora directa de cómo se siente una adolescente creciendo en un mundo donde su cuerpo cambia,
Sus opiniones ya no importan igual y los adultos la tratan como si estorbara. En el mundo real, Alicia es una joven que se siente pequeña, atrapada y sin voz. En Underland, tiene el poder literal de cambiar de tamaño, lo que significa que el control sobre su propia existencia finalmente está volviendo a sus manos, paso a paso, error tras error, en un bucle constante de descubrimiento personal. Si analizamos la paleta de colores que utilizó Tim Burton en esta entrega, nos damos cuenta de que hay un contraste brutal y deliberado entre el reino de la Reina Roja y el de la Reina Blanca. El dominio de la Reina Roja es un territorio opresivo, bañado en tonos rojo sangre, negros profundos y grises cenicientos, donde la vegetación parece estar muerta o retorcida por el dolor y la rabia contenida. Es un lugar donde la luz del sol casi no brilla, dominado por estatuas gigantes de la propia monarca que te recuerdan a cada segundo quién manda y quién te va a cortar la cabeza si parpadeas mal. En cambio, el dominio de la Reina Blanca es un espacio etéreo, lleno de blancos puros, celestes suaves, flores brillantes y una delicadeza visual que parece sacada de un sueño celestial. Pero aquí es donde entra mi opinión más sincera y sin pelos en la lengua. Tanta perfección visual en el lado de la Reina Blanca a veces se siente un poco falsa, como si su bondad fuera demasiado calculada, mientras que el dolor de la Reina Roja, por más violento y retorcido que sea, al menos es honesto, crudo y nace de una herida real que nunca sanó. Esta dualidad entre las dos hermanas nos lleva directamente a reflexionar sobre cómo la sociedad juzga a las personas basándose únicamente en sus apariencias exteriores. La Reina Blanca es hermosa, habla con una suavidad exasperante, camina flotando sin tocar el suelo y todos la aman simplemente porque es agradable a la vista y dice las palabras correctas en el momento preciso. La Reina Roja, en cambio, nació con un defecto físico visible, un cráneo desproporcionadamente grande que provocó que desde su infancia fuera el hazmerreír de su propia familia, de la corte y de cualquiera que se cruzara en su camino. ¿Se han puesto a pensar cuántas veces en la vida real convertimos a las personas en monstruos simplemente porque no encajan en nuestros estándares estéticos o de comportamiento? La película pone este espejo frente a nosotros de una manera magistral, obligándonos a admitir que la monstruosidad de Irasebet no es genética ni natural, sino un producto directo del acoso, de la burla sistemática y del abandono emocional que sufrió por parte de una madre que prefería a la hija bonita y sumisa. Y es aquí donde la figura de Alice cobra una relevancia gigante en el desarrollo de la trama, porque ella es la única que no juzga a nadie bajo los prejuicios de ese mundo. Cuando Alice llega a Underland por segunda vez, ya no es la niña chiquita del cuento clásico de Lewis Carroll. Es una joven de 19 años que está a punto de enfrentar una pedida de mano que detesta con toda su alma. El tipo con el que se va a casar es un lord aburrido, pomposo y estúpido que representa todo lo que ella desprecia de la alta sociedad británica, la hipocresía, la falta de ambición propia y la obsesión por las apariencias vacías. Al rechazarlo públicamente frente a toda la aristocracia, Alice no está cometiendo simplemente un acto de rebeldía juvenil, está firmando su sentencia de exilio social, pero ganando su libertad mental. Ese salto al vacío por el agujero del conejo no es un accidente. Es el grito desesperado de su subconsciente pidiéndole que escape de una vida enjaulada antes de que sea demasiado tarde. La relación entre Alice y el sombrerero loco también merece un párrafo aparte,
porque aunque muchos intentaron ver un romance tradicional de Hollywood en su vínculo, la verdad es que lo que hay entre ellos es algo mucho más profundo y complejo. Es una alianza de almas rotas que se reconocen el uno en el otro. El sombrerero ve en Alice a la campeona que liberará a su pueblo, pero sobre todo ve a una amiga que no le teme a su locura. En esa escena donde él le prepara un sombrero a medida o cuando arriesga su propia vida frente a los guardias de la Reina Roja para protegerla, se nota que el afecto va más allá de las palabras. No hay besos apasionados ni discursos cursis de amor eterno. Hay miradas cómplices, lealtad ciega y la certeza absoluta de que, sin importar cuán bizarra se ponga la situación, ambos están dispuestos a jugarse el todo por el todo para restaurar el equilibrio en un mundo que se está cayendo a pedazos. Hablemos también del papel de los animales y criaturas fantásticas que acompañan a Alice en su cruzada, porque cada uno de ellos representa un arquetipo psicológico fascinante. El sabueso Bayard, por ejemplo, que al principio parece una bestia aterradora al servicio de la Reina Roja, se convierte rápidamente en el aliado más fiel de Alice una vez que ella le muestra un poco de compasión al sacarle una espina de la pata. Es una lección bellísima y directa sobre cómo la lealtad no se compra con miedo ni con coronas de oro, sino con empatía genuina. Mientras la Reina Roja gobierna a base de látigos y ejecuciones sumarias, logrando que sus súbditos la obedezcan solo por puro terror a perder la cabeza, el bando de la resistencia se une por convicción, por amor al prójimo y por el deseo compartido de ver un amanecer libre de tiranía y opresión. La batalla final en el tablero de ajedrez gigante del castillo de la Reina Roja es un despliegue visual que en su momento de estreno, allá por el 2010, dejó a más de uno con la boca abierta. La forma en que los ejércitos chocan, con armaduras relucientes, espadas cruzándose al ritmo de la tensión musical y los efectos especiales de la época haciendo su trabajo con una elegancia oscura, convierte ese enfrentamiento en un clímax inolvidable. Y ahí es donde entra en juego el temible Jabberwocky, esa bestia escamosa con ojos amarillos y aliento de fuego que representa el obstáculo definitivo. El miedo más grande que Alice debe superar, no con la fuerza bruta de un soldado profesional, sino con la astucia, la agilidad y la convicción pura de saber quién es y qué es lo que realmente quiere defender. La manera en que ella esquiva las embestidas del monstruo mientras el castillo se estremece demuestra que el crecimiento de este personaje ha sido total y absoluto. Para ir cerrando esta segunda parte de nuestro recorrido por la mente de Tim Burton y su visión de Wonderland, es imposible no destacar cómo la música de Danny Elfman logra tejer toda esta locura en una sola obra maestra auditiva. Cada acorde de cuerdas, cada coro operístico y cada melodía juguetona, pero lúgubre, acompaña los pensamientos de Alice mientras corre por los pasillos del castillo, esquiva las garras de la bestia y se prepara para el enfrentamiento definitivo con su propio destino. Esta película no es solo un viaje de fantasía para pasar el rato un domingo por la tarde, es una reflexión profunda sobre la madurez, sobre el peso de nuestras decisiones, sobre la necesidad imperiosa de perdonar los errores del pasado y, sobre todo, sobre la valentía que se necesita para mantener la cabeza en alto en un mundo que constantemente intenta hacerte dudar de tu propio valor. Y así es como nos adentramos de lleno en esta tercera parte de nuestro análisis, sin filtros, sobre la joya visual que Tim Burton nos entregó en 2010.
porque hay detalles de la producción y del trasfondo de los personajes que simplemente no podemos dejar pasar por alto si queremos entender la verdadera magnitud de esta obra maestra de la fantasía oscura. Pónganse cómodos, sírvanse un buen trago de té y analicemos cómo cada fotograma de esta película fue meticulosamente diseñado para transmitir una sensación constante de asombro y desconcierto que muy pocas producciones de Hollywood han logrado replicar con tanta genialidad estética. Cuando nos detenemos a observar el vestuario creado por la legendaria Colleen Atwood, ganadora indiscutible del Oscar por su labor en este filme, nos damos cuenta de que cada hilo, cada textura y cada paleta de colores cuenta una historia por sí misma, sin necesidad de que los actores digan una sola palabra. Tomemos por ejemplo el vestido celeste y blanco con el que Alice llega por segunda vez a Underland. Al principio es una prenda rígida, incómoda y restrictiva que simboliza claramente las cadenas de la aristocracia victoriana que ahogan su individualidad y sus verdaderos deseos. Conforme la trama avanza y ella se va transformando en una auténtica guerrera dispuesta a liberar a todo un reino, su ropa va cambiando de forma orgánica hasta convertirse en una armadura ligera y funcional que le permite correr, saltar y blandir la espada con absoluta libertad de movimiento, reflejando así su emancipación mental y física frente a las exigencias absurdas de su época. Por otro lado, hablemos de la genialidad absoluta que hay detrás de la caracterización de los personajes secundarios de la corte de la Reina Roja, porque son ellos quienes aportan ese humor negro y bizarro tan característico del universo de Barton. ¿Se acuerdan de los cerditos que la tirana utiliza como reposapiés para apoyar sus pies cansados? ¿O de las ranas con pelucas acolchadas que actúan como heraldos reales y mensajeros del terror? Esos pequeños detalles visuales muestran una crueldad cotidiana normalizada dentro de un régimen totalitario, donde la vida de cualquier criatura no vale absolutamente nada si no sirve para satisfacer el ego desmedido de su monarca. La forma en que estos animales miran a la cámara con terror puro en los ojos humaniza el sufrimiento de Underland y nos recuerda que bajo esa capa de cuento de hadas psicodélico hay una dictadura implacable que necesitaba urgentemente ser derrocada. No podemos avanzar sin detenernos a reflexionar sobre el papel de la Reina Blanca, interpretada con esa elegancia etérea y casi escalofriante por Anne Hathaway, porque su personaje esconde una dualidad moral que muchos espectadores pasaron por alto en su momento de estreno. A simple vista, Mirana es la representación viviente de la bondad absoluta, la pureza, la justicia y el amor fraternal que acoge a los desamparados en su hermoso castillo, rodeado de flores blancas y estatuas angelicales. Sin embargo, si analizamos fríamente sus acciones y su negativa a empuñar una espada o mancharse las manos de sangre durante la guerra, parte de nuestro análisis profundo y sin filtros sobre esta joya del cine fantástico que Tim Burton nos regaló en el año 2010. Porque hay elementos narrativos y psicológicos en la evolución de Alicia que merecen ser diseccionados con bisturí. Pónganse cómodos, sigan disfrutando de este viaje mental por Underland y analicemos cómo el guión de Linda Woolverton logra transformar un clásico de la literatura infantil en una poderosa metáfora sobre la madurez, la toma de decisiones y la ruptura de los moldes sociales que ahogan la individualidad. Cuando observamos el comportamiento de Alicia al inicio de la película en el mundo real, nos damos cuenta de que está atrapada en una jaula de oro invisible, pero sumamente pesada. La sociedad victoriana le exige ser una señorita callada, recatada, dispuesta a casarse con un hombre al que no ama,
solo porque socialmente es lo correcto y lo conveniente para la familia. Su madre la viste con corsés apretados, le prohíbe usar medias en ciertas ocasiones para evitar habladurías y la empuja constantemente a encajar en un molde preestablecido, donde su opinión personal carece de valor absoluto. Por eso, cuando cae por el agujero del conejo y llega a Underland por segunda vez, su desconcierto inicial no es solo por la extrañeza del lugar, sino porque su mente está colapsando bajo el peso de las expectativas ajenas que la han obligado a dudar de su propia cordura desde que era una niña pequeña. Lo fascinante de esta segunda visita es que los habitantes de Underland recuerdan a una Alicia anterior, que aparentemente ya había visitado ese mundo cuando era muy pequeña, aunque ella misma lo recuerde vagamente como un sueño lejano y absurdo. Esa revelación cambia por completo la perspectiva de su viaje, porque nos enseña que Underland no es un capricho de su imaginación actual, sino un refugio subconsciente que su propia mente construyó para procesar sus miedos infantiles y las dudas sobre su identidad. Cuando el sombrerero loco, el gato de Cheshire y la oruga Absolem insisten en que ella es la verdadera Alicia, no le están pidiendo simplemente que cumpla una profecía escrita en un pergamino viejo, sino que le exigen que recupere esa autenticidad y valentía que tenía de niña antes de que el mundo adulto la convenciera de que debía ser sumisa y obediente. Hablemos un momento de Absolem, la oruga azul que fuma en pipa y habita entre nubes de humo espeso en lo alto de los hongos gigantes, porque su rol como guía espiritual y mentor de Alicia es de una profundidad filosófica tremenda. Cada vez que Alicia se siente perdida, asustada o duda de sus propias capacidades para enfrentar al Jabberwocky, Absolem la confronta con preguntas incómodas que la obligan a mirar hacia su interior en lugar de buscar respuestas fáciles en el exterior. Su icónica frase, ¿quién eres tú?, resuena como un eco constante a lo largo de toda la película, recordándonos que el mayor obstáculo para cualquier ser humano no es un monstruo con escamas o una reina tiránica, sino el desconocimiento de su propia identidad y el miedo a aceptar quién es realmente en contra de lo que los demás esperan ver. La transición de Absolem al final de la película, cuando se transforma en una mariposa azul que emprende su propio vuelo hacia horizontes desconocidos, es una hermosa representación visual de la metamorfosis que ha sufrido la propia Alicia a lo largo de su aventura. Ella entra a Underland siendo una oruga atrapada en las ataduras de su corsé social y sale convertida en una mariposa libre, dueña absoluta de sus actos, de sus pensamientos y de su futuro comercial y personal. Esa evolución se materializa de manera perfecta en la escena final del mundo real, cuando Alicia rechaza rotundamente la propuesta de matrimonio de Lord Hamish ante toda la alta sociedad británica, demostrando que prefiere la incertidumbre de la libertad antes que la comodidad hipócrita de una vida enjaulada. Además, es imposible no destacar el valor simbólico que tiene el comercio y la independencia financiera para una mujer en esa época específica de la historia, un detalle que el guión maneja con una sutileza maravillosa. Al final de la película, cuando Alicia decide embarcarse en un viaje comercial hacia China a bordo del barco de su difunto padre, no está tomando una decisión económica cualquiera, está rompiendo el techo de cristal que limitaba a las mujeres de su clase social exclusivamente al matrimonio y las labores domésticas. Su tío y los socios del negocio familiar se quedan boquiabiertos cuando ella les presenta un plan de negocios real, basado en rutas comerciales innovadoras, demostrando que la locura de Underland
le ha otorgado la claridad mental y la audacia que necesitaba para triunfar en el mundo real. Y es por eso que esta obra cinematográfica, dirigida por Tim Burton, se mantiene tan vigente y fascinante con el paso de los años, porque debajo de todo su despliegue visual de CGI, colores vibrantes, criaturas fantásticas y batallas épicas, late una historia profundamente humana sobre el empoderamiento, la sanación de los traumas del pasado y la importancia de abrazar nuestras propias rarezas en lugar de intentar esconderlas para complacer a los demás. Así que, con esta profunda reflexión sobre la libertad individual y el coraje de ser uno mismo, nos preparamos para seguir desentrañando los secretos más oscuros y emocionantes de este universo bizarro en la siguiente etapa de nuestro recorrido. Y así es como nos sumergimos de lleno en esta quinta parte de nuestro análisis sin filtros sobre la obra maestra de Tim Burton, porque hay aspectos técnicos y de dirección artística que elevaron esta propuesta a un nivel completamente distinto dentro del cine fantástico del año 2010. Pónganse cómodos, sigan disfrutando de este viaje mental por Underland y analicemos cómo el uso de la tecnología de captura de movimiento y el diseño de producción lograron crear un ecosistema visual que desafía cualquier lógica convencional de Hollywood. Cuando observamos la forma en que se rodaron gran parte de las escenas, nos damos cuenta de que la mayoría de los actores interactuaban con espacios vacíos, pintados de verde, o con referencias visuales abstractas, que luego los artistas de efectos especiales transformarían en esos paisajes oníricos tan característicos. Mia Wasikowska tuvo el titánico trabajo de mantener una naturalidad absoluta actuando frente a la nada absoluta, imaginando árboles parlantes, conejos gigantes con chalecos y gatos que se desvanecen en el aire dejando solo una sonrisa flotando. Esa habilidad interpretativa demuestra que el verdadero peso de la película recae en la capacidad de los actores para hacer creíble lo increíble, logrando que el espectador olvide por completo que está viendo pantallas digitales y se sienta parte de esa locura psicodélica. Hablemos también del genial trabajo de Danny Elfman en la composición musical de esta quinta etapa narrativa, porque la banda sonora no es un simple acompañamiento de fondo, sino un personaje más que respira, grita y se emociona junto a Alicia. Cada vez que la tensión aumenta en el castillo de la Reina Roja, o cuando las tropas de la Resistencia se preparan para el combate definitivo, los coros operísticos y las melodías con tintes oscuros y juguetones envuelven la escena con una atmósfera inconfundiblemente burtoniana. Es imposible imaginar esta película sin esa mezcla de sonidos circenses y sinfonías épicas que le otorgan una personalidad única, convirtiendo cada fotograma en una experiencia sensorial completa que estimula tanto la vista como el oído de quien se atreve a cruzar el espejo. No podemos avanzar sin detenernos a reflexionar sobre la importancia de los detalles ocultos en el diseño de los escenarios, como los relojes rotos incrustados en las paredes del castillo de la Reina Roja, o las tazas de té interminables que simbolizan la condena eterna al tiempo estancado del sombrerero. Estos elementos no están puestos ahí por casualidad, son metáforas visuales de una sociedad que se quedó atrapada en el pasado, incapaz de perdonar, incapaz de avanzar y consumida por el resentimiento acumulado durante años. La dirección de arte supo capturar con maestría esa sensación de decadencia elegante, donde la belleza y el horror caminan de la mano en un eterno vals de sombras y colores hipersaturados que mantienen al espectador hipnotizado de principio a fin.
Y es justamente esa combinación de oscuridad emocional y belleza estética la que convierte a esta película en un referente indiscutible del cine de fantasía moderna, demostrando que las adaptaciones de cuentos clásicos pueden tener capas adultas y profundas, sin perder la magia que cautiva a las nuevas generaciones. Así que, con esta dosis de apreciación técnica y artística bien digerida, nos preparamos para seguir avanzando hacia la siguiente etapa de nuestro recorrido por los rincones más fascinantes y bizarros de este inolvidable viaje a Underland. Y así es como nos adentramos de lleno en esta sexta parte de nuestro análisis sin filtros, continuando con este viaje profundo por la mente de Tim Burton y su fascinante visión de Underland, porque todavía nos quedan muchos secretos por desenterrar y esquinas oscuras por explorar. Pónganse cómodos, sigan disfrutando de este recorrido mental y analicemos cómo la psicología de los personajes se entrelaza con el desarrollo de la trama de una manera que pocos blockbusters de Hollywood se atreven a hacer. Cuando nos detenemos a examinar la evolución del sombrerero loco a lo largo de la historia, nos damos cuenta de que su aparente locura es en realidad un mecanismo de supervivencia frente al dolor insoportable de haber perdido su hogar, su familia y su comunidad a manos de la tiranía de la Reina Roja. Johnny Depp logra plasmar con maestría esa fragilidad oculta detrás de sus bailes excéntricos y sus cambios repentinos de humor, recordándonos que muchas veces las personas que intentan hacer sonreír a los demás son las que llevan las heridas más profundas en el alma. Su relación con Alicia se convierte en el ancla emocional que le permite recordar por qué sigue luchando, transformando el absurdo de una merienda eterna en una resistencia silenciosa pero firme contra la opresión que azota a todo el reino. Hablemos también del papel fundamental que juegan las criaturas del bosque y los aliados de la resistencia, como la liebre de marzo y el lirón, quienes a pesar de su tamaño diminuto o su aparente excentricidad, demuestran una valentía descomunal cuando llega el momento de defender lo que es justo. Estos personajes secundarios enriquecen el universo de la película, aportando momentos de humor negro y tensión que evitan que la historia caiga en un tono demasiado solemne, manteniendo ese equilibrio perfecto entre lo bizarro y lo entrañable que caracteriza el sello autoral de Tim Burton. Cada uno de ellos representa una faceta distinta de la resistencia contra el totalitarismo, demostrando que la libertad de un pueblo nunca se consigue de la noche a la mañana, sino a través de la unión de voluntades diversas que se atreven a alzar la voz contra el miedo. No podemos avanzar sin reflexionar sobre el impacto visual y simbólico que tiene la escena del tablero de ajedrez viviente en el patio del palacio, donde las piezas reales y los ejércitos se enfrentan en una partida mortal que define el destino de Underland. La dirección de arte utiliza este escenario para recordarnos que los habitantes del reino han sido tratados durante demasiado tiempo como simples peones en el juego macabro de la monarquía, movidos a antojo de la Reina Roja según su conveniencia o su mal genio matutino. La rebelión de Alicia y de la Reina Blanca no es solo una victoria militar contra un ejército de mercenarios y cartas armadas, es una ruptura definitiva con ese sistema feudal y abusivo, abriendo paso a una nueva era donde el diálogo, la empatía y el respeto mutuo reemplazan al terror y a las ejecuciones sumarias.
Y es justamente esta transición de un régimen de miedo a uno de reconciliación la que le otorga a la película un peso temático verdaderamente universal, recordándonos que la sanación colectiva solo es posible cuando las heridas del pasado se enfrentan con honestidad y perdón en lugar de perpetuar el ciclo de la venganza. Así que, con esta profunda reflexión sobre el poder transformador de la justicia y la reconciliación familiar bien asimilada, nos preparamos para seguir avanzando hacia la siguiente etapa de nuestro recorrido por los rincones más fascinantes e inolvidables de este clásico del cine fantástico. Y así es como nos adentramos de lleno en esta octava parte de nuestro análisis sin filtros, avanzando con paso firme por los rincones más profundos y reveladores de este universo cinematográfico que Tim Burton nos legó en 2010, porque el clímax de la historia nos trae una de las lecciones emocionales más potentes de todo el cine fantástico moderno. Pónganse cómodos, sigan disfrutando de este viaje mental por Underland y analicemos cómo el enfrentamiento final da paso a la esperada reconciliación entre las dos hermanas reales. Cuando la batalla campal se detiene y la tensión del castillo de la Reina Roja llega a su punto de ebullición, la narrativa da un giro brillante al dejar de lado la violencia física para centrarse en la sanación psicológica de los personajes. El momento en que la Reina Blanca, Myrana, da un paso al frente a su hermana Irasebet y le pide perdón abiertamente por haber mentido en la infancia sobre la famosa tarta de frutas. Es un punto de quiebre absoluto que desarma toda la estructura de odio y tiranía construida durante años. La película nos demuestra con este acto que ningún ejército, ninguna espada vorpal y ningún dragón gigante tienen el poder real de sanar un reino roto, si antes no se extirpa la raíz del rencor acumulado en el corazón de quienes lo gobiernan. Hablemos de la reacción de la Reina Roja en ese instante tan vulnerable, donde la furia ciega y los gritos pidiendo que rodaran cabezas se desvanecen para dejar al descubierto a la niña herida que llevaba décadas llorando la injusticia que sufrió. Helena Bonham Carter logra transmitir una vulnerabilidad desgarradora, recordándonos que su villanía no era más que una armadura desesperada, construida a base de terror, porque nadie se había tomado el tiempo de validar su dolor o de reconocer que ella no había sido la culpable de aquel accidente infantil. La manera en que el perdón mutuo disuelve la tensión del ambiente nos enseña que la empatía y la rendición de cuentas sincera son las únicas herramientas capaces de romper los ciclos intergeneracionales de toxicidad y abandono emocional. No podemos avanzar sin reflexionar sobre el simbolismo que encierra este perdón para todo el ecosistema de Underland, donde los animales, los súbditos y las criaturas que antes temblaban de miedo ante la presencia de su tirana, ahora observan con asombro cómo la paz y la concordia reemplazan al régimen de terror. La partida de la Reina Roja al exilio, acompañada por su fiel y único consejero que decide no abandonarla a su suerte, marca el cierre de un ciclo oscuro y el nacimiento de una nueva era donde la justicia y el amor fraternal guiarán los destinos del reino bajo el mandato compartido de las dos hermanas. Es un cierre profundamente humano y maduro que eleva la calidad de la trama por encima del típico final feliz superficial de los cuentos de hadas tradicionales. Y es precisamente esta catarsis emocional la que prepara el terreno para que Alicia asuma su propia transformación definitiva antes de cruzar el espejo de regreso a su realidad, comprendiendo que el verdadero poder siempre
siempre estuvo en su capacidad de elegir su propio camino, sin miedo al juicio ajeno. Así que, con esta profunda reflexión sobre el perdón, la reconciliación familiar y la sanación de los traumas del pasado bien asimilada, nos preparamos para seguir avanzando hacia la penúltima etapa de nuestro recorrido por los rincones más fascinantes e inolvidables de este clásico cinematográfico. Y así es como nos sumergimos de lleno en esta novena parte de nuestro análisis sin filtros, encarando la recta final de este fascinante recorrido por los recovecos más profundos de la obra maestra que Tim Burton nos entregó en 2010, porque el regreso de Alicia al mundo real marca el momento cumbre de su transformación personal. Pónganse cómodos, sigan disfrutando de este viaje mental y analicemos cómo la experiencia vivida en Underland redefine por completo la postura de nuestra protagonista frente a su propia vida en la alta sociedad victoriana. Cuando Alicia atraviesa el espejo de regreso y pisa nuevamente los terrenos de su mansión real, ya no es la joven tímida, insegura y acobardada que dudaba de su propio valor al principio de la historia. Es una mujer empoderada que ha mirado a los ojos al miedo, ha derrotado a un dragón y ha comprendido el verdadero significado de la libertad individual. La escena en la que se presenta ante su familia y los inversores de la alta sociedad para rechazar de manera tajante y pública la propuesta de matrimonio de Lord Hamish es un auténtico parteaguas que deja a todos boquiabiertos, demostrando que prefiere la incertidumbre del rechazo social antes que vivir atrapada en una jaula dorada donde sus opiniones y sus sueños no tienen cabida alguna. Hablemos de la audacia con la que Alicia toma el control de su destino profesional, un detalle argumental brillante que el guión teje con absoluta precisión al mostrarla presentando un plan de negocios innovador para abrir rutas comerciales marítimas hacia China a bordo del barco de su difunto padre. Su tío y los socios del negocio familiar intentan minimizar sus propuestas bajo el argumento retrógrado de que una mujer no debe inmiscuirse en asuntos mercantiles de esa magnitud, pero la firmeza en su mirada, la seguridad en sus palabras y la claridad de sus números dejan en claro que la locura y